Muchas gracias, hermana. Vamos a iniciar la reflexión en esta noche, hermanos. Les invito a que podamos abrir nuestra Biblia en Éxodo 3. El día de hoy quisiera que pudiéramos comenzar un pequeño estudio. Ya vimos la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Pero hay otras oraciones dentro de la Biblia que también son oraciones muy notables. Entonces, vamos a iniciar con esta serie de mensajes que se llama Oraciones Notables en la Biblia. Y pues son alrededor de 15, 16 oraciones que vamos a estudiar dentro de estas sesiones. Y pues entre ellas está la oración de Job, la oración de Ana, algunas oraciones de David, de Salomón, de Elías, dos del rey Ezequías, de Habacuc, la oración de Jonás, la oración de un publicano, de Jesús orando por sus discípulos, Jesús en la cruz, algunas oraciones del apóstol Pablo. Pero el día de hoy vamos a comenzar orando, estudiando con la oración de Moisés ante Dios en la zarza ardiente. Entonces tenemos este pasaje en Éxodo 3, de 1 hasta el capítulo 4, versículo 17. Entonces todas estas oraciones nos permiten ver cómo los grandes hombres y mujeres de la palabra de Dios hablaban con él y cómo es que se dirigían a él, y cómo a través de sus oraciones también nosotros nos podemos ver reflejados en nuestras propias vivencias, en lo que nosotros mismos experimentamos día con día. Entonces, el día de hoy vamos a leer en Éxodo 3, 1 de 4 al 17, no lo vamos a leer ahorita todo, pero quiero que tengan ahí abierta su Biblia porque vamos a ir viendo algunos pasajes que son muy importantes para poder comprender pues esta oración. Una oración pues es un diálogo entre Dios y nosotros y Dios, y eso es lo que lo hace diferente a lo mejor a solamente a la meditación o solamente otro tipo de ejercicio espiritual que existen a veces hasta en otras religiones, ¿no? La oración se trata de un diálogo entre la criatura y el Padre Celestial, y entonces aquí vemos a Moisés hablando con Dios. Y bueno, pues oremos antes de comenzar y vamos a ponernos en manos de Dios para poder acercarnos a esta palabra. Gracias, Dios, por la palabra que tú nos regalas en esta noche, por tu guía, Señor, tu misericordia y cómo es que hablas a nuestro corazón. Nos dirigimos, Señor, a estudiar estas oraciones notables dentro de tu palabra, y te pedimos que a través de cada una de ellas, Señor, tú nos hables, abras nuestro entendimiento y nos enseñes cada día a orar mejor. En Jesucristo, amén. Muy bien, pues dice el versículo 1 del capítulo 3 de Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí otro pasaje que nos es muy útil es Hechos 7. En Hechos 7 se nos describe cuánto tiempo pasó Moisés en cada uno de los lugares en los que él estuvo. Y el primer lugar en donde nos encontramos el día de hoy no es en el Moisés, el relato de cuando él era niño, sino ya de adulto, después de haber huido de Egipto, y lo encontramos en la tierra de Madián. Dice que estaba apacentando las ovejas de su suegro, y pues bueno, después va hacia el monte Horeb. Pero podemos ver aquí como en esta pequeña oración, en esta pequeña frase, se nos dice cómo es que la realidad de Moisés pasó de ser una persona de liderazgo, una persona que vivía en la realeza, alguien que experimentó pues todo ese poder que se podía tener en el Egipto de los faraones, a tener un oficio pues más humilde, más tranquilo, ¿no? El poder ser pastor. Y probablemente Moisés ya estaba pensando que él se iba a asentar ya en el territorio de Madián. Ahí ya había tenido esposa, había tenido hijos, tenía un trabajo, tenía como toda una familia, todo lo que a lo mejor Moisés no había tenido antes, ahora sí lo tiene, y está en ese periodo. Y aquí lo primero que podemos observar entonces es como que cuando nosotros llegamos a un estado de pues a veces hasta de resignación o de comodidad, Dios utiliza eso para movernos hacia otro lugar. El objetivo de Dios nunca es que nosotros nos quedemos estancados, cómodos o sin movernos, pensando que ya no podemos hacer más.
Y esto es algo que nos hace reflexionar a nosotros, porque muchas veces pensamos como cristianos, incluso cuando vamos avanzando en la edad, que esos trabajos que quedan en la iglesia como más fuertes ya no son para nosotros, ¿no? Que ya no estamos a lo mejor en la capacidad de hacerlo por nuestras fuerzas, por nuestro tiempo, porque pues ya llevamos un buen rato a lo mejor sin hacerlo, y descubrimos cómo es que de este estancamiento, y podríamos decir de esta estabilidad que ya está teniendo Moisés, ahí es donde Dios lo comienza a llamar para que vaya hacia otro lugar. En realidad el pueblo de Madián era un pueblo nómada, o sea que iba de un lado para otro, y ellos provenían de Sétura. ¿Quién era Sétura? Pues Sétura fue uno de los hijos de Abraham, provenían de la unión de Abraham con Sétura, que pues engendró hijos también. Si ustedes recuerdan, cuando Sara muere, ahí Abraham se casa con Sétura, y eso se describe en Génesis 25, y entonces de esa unión es que provienen los madianitas. También la Biblia nos dice que Jetro era un sacerdote de Madián, y que de esta forma entendemos que practicaba alguna religión. Al decir nosotros que provenían de la simiente de Abraham, probablemente alababan a Jehová, no pertenecían directamente al pueblo de Israel, pero tenían conocimiento del Dios de Israel, ¿no? Entonces, otra de los objetivos que tenía Dios al momento de llevar a Moisés aquí al desierto, no solamente era poder ayudarle a establecerse, a poder rebajar un poco como su orgullo, sino a que tuviera un encuentro también con él por medio de la familia de su suegro, ¿verdad? De Jetro, que era este sacerdote, porque pues Moisés estaba acostumbrado a los dioses de Egipto, y en los dioses de Egipto pues Jehová no era uno de ellos, y ahora lo conoce. Entonces, otra de las cosas que podemos ver en este primer pasaje es cómo no solamente Dios lo saca de la comodidad, sino que también le está enseñando a tener un encuentro personal con él, ¿no? Y nos hace pensar en cómo nosotros también quizá hemos llegado a conocer a Dios a través de nuestros familiares, o las personas que nos rodean han llegado a conocer a Dios a través de nosotros, que somos su familia, de la diaria convivencia, ¿no? Nosotros entonces somos canales de comunicación a través de los cuales Dios habla hacia los demás, y las demás personas son también canales de comunicación que Dios utiliza para que nosotros lo conozcamos. Es por eso que es importante que nuestras vidas reflejen a Dios, ¿no? Porque la manera en la que habla Dios hacia los demás es a través de las personas. Allí, antes de que Dios se revelara en la zarza a Moisés, ya había estado hablando a Moisés a través de sus familiares. Y por eso es que el encuentro que tiene Moisés y Dios ya no es del todo ajeno, porque su corazón está sensibilizado para poder escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esos dos puntos son como los primeros que podemos ver aquí, cómo es que Dios permite a Moisés aquí asentarse, pero después para moverlo. Entonces, lo primero que nos cuestiona es nosotros, ¿cuánto tiempo hemos pasado inactivos en la iglesia? ¿O cuánto tiempo nosotros ya hemos pasado realizando un mismo trabajo, o pensando que ya no podemos ir más allá? Es aquí donde Dios viene a movernos y a incomodarnos, ¿no? Y viene de esta manera, entonces, a través de las personas que conocemos, mostrándose para que nosotros tengamos una relación con Él. Después vemos cómo es que Moisés, como se nos dice aquí, también llega al monte Horeb, y dice la frase, llegó hasta Horeb, monte de Dios, que después va a ser conocido como el monte Sinaí. Esta frase, que llegó hasta Horeb, monte de Dios, tiene un significado especial, porque nos revela cómo es que la curiosidad de Moisés es lo que lo mueve a ir hacia este lugar, ¿no? Aquí es donde, dentro de ese silencio, dentro de esa quietud, de esa calma que Moisés había estado teniendo, Dios lo llama a él por medio de esa curiosidad. Dice el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en un fuego, y la zarza no se consumía. Es decir, Dios busca llamar la atención de Moisés, despierta su curiosidad, y es así como lo llama para que él pueda acercarse, ¿no? Y la curiosidad misma de Moisés hace que pueda llegar hacia este lugar.
Quizá Moisés había pasado muchas veces por el mismo monte Horeb, ya lo conocía en sus recorridos al momento de llevar a sus ovejas, pero ese día ocurre algo que despierta la curiosidad de Moisés, y ese día entonces es un día que marca la diferencia, ¿no? Nosotros quizá muchas veces estamos acostumbrados a la rutina de estar en los cultos de oración, en los cultos de el mediodía, y a veces llega a suceder que como cristianos perdemos nosotros el sentido y perdemos nosotros pues la curiosidad como la que tiene aquí Moisés para encontrar algo nuevo dentro de las reuniones, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor ya pasamos un tiempo que tenemos el mismo pastorado o los mismos hermanos están al frente, a veces como que esa cuestión se vuelve monótona para nosotros y sentimos que ya no encontramos nada más, ¿no? Sin embargo, esta pequeña porción nos enseña cómo es que mientras nosotros sigamos asistiendo y vayamos hacia los mismos lugares, al encuentro con Dios, al monte en donde está Dios, en algún momento podemos ser descubiertos también, y nuestra curiosidad puede motivarse a encontrar algo nuevo. Yo recuerdo mucho aquí el ejemplo o el testimonio de Juan Wesley, cómo es que él, a pesar de que iba a la iglesia, pues ya era un reverendo, ya era predicador, ya era misionero, cruzó el océano Atlántico para poder predicar en lo que todavía no era Estados Unidos, pero pues ya empezó a predicar allá, y regresa y sigue envuelto como en esa monotonía de no descubrir realmente a Dios. Entonces muchas veces, aunque vayamos al mismo lugar, en el monte en donde está Dios, no siempre encontramos novedad, pero Dios siempre está buscando las formas de llamar nuestra atención, ¿no? Y les decía que esta frase pues dice aquí, llegó hasta Horeb, tiene un significado en el idioma original que es muy importante, porque quiere decir que llamó a la atención, y Moisés tuvo que hacer un desplazamiento, tuvo que hacer un movimiento fuera de la rutina para acercarse a un lugar en donde Dios lo deslumbra con un acontecimiento nuevo, ¿no? Despierta su curiosidad. Entonces es importante por eso que nosotros tengamos hábitos y que tengamos esta cuestión de poder venir a la palabra de Dios y descubrir qué es lo que hay en ella diariamente, porque en algún momento la zarza va a arder. En algún momento Dios se va a manifestar aún más grande de lo que nosotros podemos verlo cotidianamente, y eso despierta nuestra curiosidad, ¿no? Y ante el llamado que vemos más adelante en el versículo 3, que primeramente dice Moisés: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué la zarza no se quema?, ¿no? Moisés está aquí demostrando su curiosidad, y Dios le llama. Dice en el 4, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Si Moisés no hubiera estado acostumbrado a lo mejor a pasar por ese lugar, no hubiera encontrado a Dios en ese lugar más profundamente de lo que cotidianamente solía hacer. Entonces esto también nos quiere decir que a veces necesitamos meternos más en la palabra de Dios, ser más curiosos, investigar por nuestra propia cuenta, leer por nuestra propia cuenta, no quedarnos con lo que nos dicen los pastores en las predicaciones, sino indagar por nosotros mismos qué es lo que hay allí, ¿no? En el versículo 3 ahí dice Moisés: iré yo ahora y veré qué es lo que está pasando. No solamente Dios deslumbra la zarza, sino que Moisés ahora dice: yo quiero ir y ver y corroborarlo. No solamente la palabra para nosotros es dada en cada reunión, en cada oración, en cada predicación que nosotros podamos ver, sino que nos corresponde a nosotros adentrarnos, porque si Moisés hubiera dejado de lado esa manifestación de la zarza y hubiera pasado de largo, no se hubiera tenido este encuentro tan cercano con Dios como lo tiene. Entonces eso nos dice que nosotros tenemos que ser siempre más preguntones y más curiosos de lo que nos suelen presentar en nuestras predicaciones, ¿no? Buscar más por nuestros propios medios, leer más, leer qué es lo que decía el capítulo anterior, qué es lo que decía el capítulo después de lo que estamos viendo, llegar de mi casa el domingo y poder ver más de lo que fue predicado ese día e indagar por mi propia cuenta, ¿no? Y bueno, aquí cuando Moisés se acerca en el versículo 5, Dios le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es.
vemos cómo en realidad este lugar, podríamos decir, es un lugar que era pues normal, no tenía como más, era un lugar común y corriente. Sin embargo, es la presencia de Dios la que santifica el lugar. Nuestros hogares, nuestras casas, nuestras vidas pueden ser vidas comunes y corrientes, pero cuando la presencia de Dios está dentro de nosotros, ese lugar, ese negocio que tú tienes, tu casa, tu sala, tu propio cuerpo es santificado porque la presencia de Dios está allí. Y bueno, ¿qué es lo que significa este gesto de que Dios le pide que se quite el calzado? Hay muchas interpretaciones, pero la mayoría de ellas coincide en que cuando los pies están cubiertos por las sandalias, se supone que las sandalias son las que protegen de la tierra, del polvo, de las piedras, del lodo, del camino, ¿no? Y al momento de quitarse estas sandalias, es como si Dios le estuviera diciendo, pon primeramente los pies en la tierra, descalzo, quiero que te ubiques en donde estás y quiero que quites todas las protecciones que a veces usamos nosotros delante de Dios para no darnos a conocer. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando hablamos con las demás personas no somos realmente quienes somos y nos ponemos una careta, como estábamos hablando el domingo dentro de la predicación, y son pocas las personas que pueden decir que realmente nos conocen. Y nosotros también son pocas las personas que podemos decir que nos damos a conocer realmente con esas personas, ¿no? Entonces aquí Dios, al momento de decirle que se quite el calzado, le está diciendo fuera máscaras, fuera cualquier barrera que quieras poner. Quiero que te desnudes delante de mí, quiero que te expreses tal y como tú eres. Quiero que incluso la suciedad de tus pies, la suciedad que hay dentro de ti quede expuesta delante de mí. Y que al momento de poner los pies en la tierra te des cuenta de quién eres, qué tan pequeño eres y cómo es que tú estás delante de mí, ¿no? Despójate de todas esas ideas con las que a veces quieres quedar bien con Dios, ¿no? Dios, yo asisto mucho a la iglesia, Dios, yo doy muchas ofrendas, Dios, yo soy de veras muy piadoso y me dedico a la oración y a la lectura. No, aquí no quiero ninguno de tus títulos, aquí no quiero nada de lo que tú crees saber, de lo que tú crees tener. Quiero que quedes totalmente desnudo delante de mí, quítate las sandalias en esa representación y permite que yo lave toda esa suciedad que hay en tus pies, permite que yo realmente te restaure, ¿no? El poder despojarnos de nosotros mismos, quitar nuestras barreras y nuestros obstáculos, quitar nuestro ego, vencer todo lo que hay en nosotros para poder acercarnos a Dios, es lo que Dios le está pidiendo aquí a Moisés. Para que pueda ser santificado, necesitas quitarte el calzado. Y recuerda a un pasaje más adelante en los evangelios, ¿verdad? Cuando Jesucristo les dice, yo necesito lavarle los pies. Y ahí Pedro dice, no solamente los pies, sino todo, por favor. Pero primero se opone. No quiere como dejar en manos de Dios las cosas, no quiere que Dios se ocupe de Cristo, se ocupe de él, y a final de cuentas termina cediendo y le dice, Señor, lávame todo, ¿no? En el momento en el que Dios le pide esto a Moisés, le está pidiendo exactamente lo mismo. Despójate de tus ideas, de tus prejuicios, de tus preconcepciones y queda desnudo delante de mí, permíteme lavar todo lo malo que hay en ti. Y después, más adelante en el versículo 6, hay una frase muy importante de este diálogo que Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. A través de esta frase, en este diálogo que está teniendo Moisés con Dios, Dios se revela como un Dios que es de generaciones, ¿no? Y que se preocupa por cumplir sus promesas. Primeramente, el que Dios sea un Dios de generaciones quiere decir que está siempre ocupado de toda nuestra familia, y que cuando Dios nos mira, no nos ve solamente a nosotros, no nos ve solamente en el presente. Él es capaz de ver más allá de lo que nosotros podemos creer. Los proyectos que tú inicias el día de hoy, Dios los ve mucho más allá adelante, mucho más grandes de lo que nosotros los llegamos a ver, y Dios cree más en eso a veces que nosotros mismos, ¿no? Y nos permite de esa manera entender que Dios cuando toma a una persona de una familia es porque quiere preocuparse y bendecir a toda esa familia entera. Por eso en una parte también de las escrituras se nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por supuesto, esta es una colaboración entre el ser humano y Dios, pero cuando Dios te tomó a ti es porque quería compartir eso con toda tu familia. A veces somos muy enfáticos en la cuestión de que la relación con Dios es personal, y eso es muy cierto,
pero Dios no nos ve solamente de forma personal, Dios nos ve en varias dimensiones, Dios nos ve como el Dios de la familia, y por eso le recuerda aquí: soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob, y las mismas promesas que le hice a ellos y les cumplí a ellos, te las quiero cumplir a ti, Moisés, y al resto del pueblo de Israel, que en ese momento pues estaban esclavizados en Egipto, pero Dios quiere que recordemos que Dios es el Dios de nuestra familia. Entonces, cuando creemos en Dios, no solamente creemos en un Dios personal, sino alguien que se preocupa por nuestros hijos, nietos, tataranietos, bisnietos, todo lo que vayamos a tener. Dios quiere estar en esa familia, y es por eso que es importante que nosotros nos preocupemos de esa educación espiritual. Y bueno, ahí Dios le revela a Moisés, ¿verdad?, el propósito de este acercamiento que está teniendo con él, y le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Es muy importante ver aquí cómo es que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios siempre responde. A veces tenemos el atrevimiento de decir que Dios no está respondiendo a nuestra oración, pero eso no es cierto. Él siempre responde, y a veces no es como queremos, a veces no es en el tiempo en el que nosotros lo solicitamos, con los requisitos que nosotros le ponemos a Dios para poder cumplir, pero de que Dios responde, responde. Incluso podemos analizar un poco esta frase, porque Dios dice que ha visto el clamor de su pueblo. ¿Para qué? ¿Para ser libres? ¿Para salir de la esclavitud de Egipto? No, aquí nos revela lo que ha estado orando el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel dice que ha estado orando a causa de sus exactores, o sea, de sus opresores, pues dice: he conocido sus angustias. Es decir, el pueblo de Israel se estaba quejando, estaba angustiado por cómo los estaban oprimiendo. Pero digamos que lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era quejarse porque la carga que ellos estaban teniendo era muy pesada en cuanto al trabajo. Y Dios no les responde eso, porque podemos imaginar una oración de un israelita: es: Dios, es mucho trabajo, ya no soporto estar trabajando como nos tratan aquí. Él está pidiendo por eso, de una manera más inmediata. No estaba pidiendo: sácanos de Egipto. Aquí no, Dios no nos dice que el pueblo ha estado pidiendo para ser liberado de Egipto. Dice que han estado pidiendo porque se han sentido muy oprimidos por las angustias que están pasando. Y aquí entonces viene Dios y va a dar una respuesta que ¿por qué no le respondió inmediatamente e hizo que, no sé, mágicamente de la noche a la mañana los egipcios dijeran: a partir del día de mañana hay menos carga para el trabajo? De hecho, como sabemos, es hasta al revés, ¿no? Porque cuando Moisés ya finalmente va a hablar con Faraón, les duplican, les hacen aún más la carga a los israelitas, porque Dios no los quería librar de eso. Dios entendía que el problema de estos israelitas no era que estuvieran sufriendo por opresión y porque el trabajo era mucho. Dios entendía que la situación que ellos tenían era mucho más grave. Y dice en el 8... y he visto la aflicción, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. Entonces podemos ver cómo es que Dios piensa la respuesta mucho más grande que lo que los israelitas están pidiendo. Los israelitas están pidiendo porque están cansados de tanto trabajo, y Dios lo que quiere hacer es librarlos de Egipto y darles una tierra propia, algo que ellos no estaban pidiendo. Entonces, cuando tú estés pidiendo algo a Dios y sientas que Dios no te está respondiendo, es porque Dios está trabajando en una respuesta de una liberación mucho mayor de lo que tú has pensado que necesitas. A lo mejor tú piensas que la situación con tus hijos, que la situación en tu trabajo es lo inmediato, lo que tú ves, lo que necesitas que se solucione. Y lo que Dios dice es: no te voy a solucionar eso, porque eso no es lo que verdaderamente tú necesitas. Tú lo que necesitas es una transformación del corazón, es dejar al lado el odio, es ser libre de esa ansiedad. Y yo estoy trabajando en una respuesta mucho mayor, y a su tiempo yo te voy a dar esa respuesta que es mucho más grande. Esta respuesta mucho mayor que los israelitas necesitaban
se forjó a lo largo de varios años que consta la vida de Moisés, para que entonces Dios pueda actuar a través de él y venga a liberarlos a través de él. El tiempo que Moisés estuvo en el desierto, que estuvo en Madián, el regreso, es todo un tiempo de que Dios ha estado preparando la respuesta que los israelitas necesitan. Es como dice también Isaías: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que los vuestros. Ellos creían que necesitaban menos trabajo y Dios dice: no, yo quiero darles una tierra que fluye leche y miel. Entonces, cuando pensemos que Dios no está respondiéndonos, es ahí donde Dios está preparando una respuesta aún mucho mayor para nosotros, ¿no? Y bueno, en el versículo 10 vemos cómo dice: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cómo es a partir de aquí que entonces Dios se revela a Moisés y dice: bueno, ya te conté el panorama general, ahora lo que yo te quiero decir es que te he estado preparando para esta misión? Todos estos años que tú has pasado en entrenamiento son para que por fin puedas hacer algo, Moisés, y tú vas a ser el que encabece esta liberación. Nosotros también tenemos una misión de parte de Dios, una misión en específico que poder hacer para Dios. Este tiempo que tú has pasado desde que conociste al Señor, yo no sé si haya sido un mes, un año, 10 años, 20, 30, 40, los años que hayan sido que tú ya conoces al Señor, el tiempo que haya sido que tú conoces al Señor, a veces lo pensamos como solamente un caminar propio y ya. Pero todo esto es una misión, es un entrenamiento que tú has estado recibiendo para poder cumplir con aquello a lo que Dios te va a mandar. Nadie más que Moisés en esa época podía haberse presentado delante de Faraón con el conocimiento de cómo funcionaba la aristocracia y la vida del imperio egipcio, con tanta cercanía y tanto conocimiento como Moisés, y nadie más podía comprender lo que significaba estar lejos, no tener una tierra propia, pertenecer a un pueblo oprimido al mismo tiempo, como Moisés. Es decir, lo que hay dentro de la vida de Moisés es utilizado de una manera muy específica para esta misión. Y a veces, si tú piensas en la misión que tú tienes delante de ti, nadie más está capacitado para hablar, por ejemplo, a tu familia, a tus hijos, a alguien que esté padeciendo cerca de ti, que tú mismo, que has estado conociendo la circunstancia y la situación. Hay veces que me han invitado a predicar a algunos lugares y creo que ese es nuestro trabajo como pastores. Sin embargo, muchas veces no entendemos que como cristianos nuestra misión es hablarle a los nuestros, a los que conocemos, a los que Dios nos ha estado entrenando y preparando y los que conocemos bien cómo funciona las circunstancias para ir nosotros y poder dar esa palabra a los que están a nuestro alrededor. Pastor, venga a hablarle a mi hijo de la palabra de Dios. Hermano, es que Dios te ha estado preparando a ti todo este tiempo para que tú le hables a tu hijo. Porque estos años que tú has vivido en la palabra son un entrenamiento para ti. Y nadie es mejor que tú está en la posición correcta como Moisés para hablarles. Porque tú lo conoces desde pequeño y tú sabes todo lo que está pasando en su vida. Y tú estás en la posición exacta para poder llevar ese mensaje de liberación. Es que eso no quiere decir que a mí me exima de la responsabilidad como pastor, pero nosotros como cristianos tenemos que madurar y entender que el lugar en donde estamos es en donde tenemos una misión en específico. Allí es donde nosotros tenemos todo conocimiento de causa, allí es donde nosotros tenemos la autoridad también para poder hablar y donde tenemos que desarrollarnos. Finalmente, nosotros podemos ver en esta oración que es mucho más larga y ya después vemos la respuesta de Moisés, cómo es que esta misión que le encarga Dios a Moisés requiere de una liberación antes que del pueblo de Israel, de él mismo. Si nosotros revisamos en el Éxodo capítulo 2 versículos 14 y 15, vemos cómo Moisés intenta pues librar a uno de sus compatriotas cuando todavía está en Egipto y
termina matando a un egipcio y le dicen, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder cumplir esta misión de parte de Dios que nos ha sido encomendada? Nosotros necesitamos hacer lo mismo que Moisés. Moisés sale de Egipto huyendo de Faraón y Dios lo tiene en preparación durante un tiempo para después regresarlo a enfrentarse a Faraón. No sabemos si es el mismo Faraón, si ya era otro Faraón para ese momento. Históricamente todavía hay huecos ahí en esa historia exactamente. Sin embargo, sí podemos decir que esto es muy simbólico. Moisés huye de Faraón y después es regresado para enfrentar a Faraón. Es decir que por más que tú huyas de tus miedos, por más que tú huyas de aquello que te derrota, por más que tú huyas de aquello que te ha vencido hasta el día de hoy y de lo cual te encuentras escapando, esa charla que no quieres tener, ese problema que no quieres enfrentar, esa situación que has tolerado y que has permitido que esté ahí dentro de tu casa, porque pues realmente no quieres meterte en tantos problemas. El día que tú te dejes conducir por Dios, que te dejes transformar por Dios, lo primero que te va a encomendar el Señor es que vuelvas a ese lugar, vuelvas a esa charla, vuelvas a esa situación dentro de tu vida, dentro de tu hogar, dentro de tu trabajo y lo enfrentes. Cuando tú venzas tus miedos, vas a poder vencer cosas más grandes, vas a poder ayudar a otros, vas a poder ir hacia la tierra prometida. Pero en primer lugar, esos miedos que hasta el día de hoy te han derrotado, es lo primero de lo cual tú te debes liberar. Entonces la liberación de Israel comienza en la liberación del mismo Moisés de poderse enfrentar a aquello de lo cual estaba huyendo. Hermanos, a veces así dejamos pasar el tiempo sin resolver las cosas y ya hasta nos acostumbramos a que estén así porque nadie le ha movido, y entre menos le muevan mejor, porque en cuanto le movemos empieza a haber discusiones, empieza a haber problemas. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros entendamos que tenemos una misión, y el primer paso para eso es vencer eso que hasta el día de hoy no nos hemos atrevido a derribar dentro de nuestras vidas. Yo no sé qué sea en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, hermanos, pero el Señor nos está llamando el día de hoy a que podamos vencerlo. Entonces, entendemos a través de esta oración que todos tenemos un propósito, y que a pesar de que podemos estancarnos, de que podemos estar en el miedo, en la autocondenación, en la comodidad, Dios sale a nuestro encuentro, nos llama nuestra atención por muchas vías, muchas formas. El día de hoy hay tantas formas en las que la palabra de Dios es compartida, pero requiere que nosotros también salgamos a su encuentro y seamos curiosos e indaguemos más de lo que hasta el día de hoy nos hemos atrevido a indagar, que nos metamos más a la palabra de lo que hasta el día de hoy nos hemos atrevido a estar, y que en ese momento recordemos que fuimos diseñados para un plan que es superior a nosotros mismos, una misión que nos aguarda, y que lo primero es vencernos a nosotros mismos y a nuestros miedos y saber que Dios nos quiere liberar. Esta oración, la primera oración notable del día de hoy, la oración de Moisés ante Dios en la zarza, nos enseña todas estas cosas, y sabemos que la primera respuesta de Moisés no fue tan positiva, pero posteriormente Dios le dio todo el valor, le dio todas las herramientas, y la liberación de Israel finalmente se dio. Así que, hermanos, necesitamos liberarnos de nosotros mismos, de lo que nos oprime, de lo que nos mantiene cómodos, de lo que nos ha tenido estancados, para poder ir hacia el propósito mayor que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestro círculo cercano. Que Dios les bendiga, hermanos.